Estimada familia mercedaria, reciban todos ustedes un cordial y fraterno saludo. Continuando con las fechas cívicas de nuestro calendario escolar, este lunes 29 de junio recordamos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, día festivo para nuestra iglesia, fiesta de guardar, día en que recordamos y celebramos el martirio de estos dos grandes pilares de la iglesia, San Pedro y San Pablo. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a estos dos grandes hombres. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo. Al celebrar esta solemnidad, la Iglesia nos invita a reconocer las virtudes cristianas de dos de los más grandes y reconocidos apóstoles que defendieron con su vida el Evangelio, llegando hasta el martirio. Hoy 29 de junio conmemoramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles. Son los dos pilares que sostienen a toda la construcción del cristianismo. A ellos se debe en primer término que la doctrina de Jesús se haya extendido alrededor del planeta. Ambos anunciaron el Evangelio en la fe y el amor a Jesucristo, y ambos murieron martirizados durante el reinado del emperador Nerón. San Pedro, llamado originalmente Simón Bar-Joná, nació en Betsaida, Galilea, al norte del actual estado de Israel. Pescador de oficio, fue uno de los discípulos de Jesús, quien lo eligió como base del edificio de su iglesia, otorgándole de manera simbólica la llave que abre la puerta del reino de los cielos. San Pedro, como primer papa de la cristiandad, y en todos sus sucesores, recayó el peso de mantener la unidad de la Iglesia en la comunión de la fe y de la caridad. Su labor parecía imposible, pues la religión de los romanos estaba compuesta por dioses propios y por deidades de las que se apropiaban en conquistas, y en general la idea de un Cristo Redentor era completamente ajena a sus creencias. Sin embargo, la labor de San Pedro fructificó y ha perdurado 2000 años. Luego de la muerte de Jesús, San Pedro viajó a Roma, capital del imperio, para predicar y establecer ahí la sede de la Iglesia de Jesucristo. Cuando lo capturaron, San Pedro pidió que lo crucificaran de cabeza. Nuestro otro santo de este día, San Pablo, nació en Tarso, en la actual Turquía, en una familia de judíos pudientes que también eran ciudadanos romanos. Al mismo tiempo, el entorno cultural en el que él creció era griego. Pablo, que es la forma romana de decir su nombre hebreo Saulo, al igual que su padre, aprendió el oficio de tejedor de tapetes y también perteneció a los fariseos o teólogos judíos. Para proseguir sus estudios teológicos, Saulo viajó a Jerusalén, donde se le enseñó que había surgido una secta peligrosa que amenazaba al judaísmo, y por este convencimiento se prestó a perseguir a los primeros cristianos. Como cuentan los Hechos de los Apóstoles, una especie de rayo fulminó a San Pablo derribándolo, y en medio de un resplandor muy intenso el propio Jesús se le apareció, cuestionándole su actitud. Esta experiencia lo hizo cambiar radicalmente. En Damasco recibió el bautismo y se convirtió en el mayor predicador que haya tenido la fe cristiana. San Pablo fue el apóstol de los gentiles. Sus epístolas y el resto de sus escritos fueron fundamentales para que el cristianismo se extendiera por todo el Mediterráneo. El apóstol San Pablo murió decapitado, ya que como ciudadano romano gozaba de esa gracia que lo eximía de la crucifixión. San Pedro y San Pablo nos enseñan en este día a recibir a Jesús en nuestros corazones. Asimismo, esta celebración nos recuerda que San Pedro fue elegido por Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, quien con humildad aceptó la misión de ser la roca de la iglesia. El Papa, por su parte, como sucesor de Pedro y vicario de Cristo, es el principio, fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la multitud de fieles. El Papa
es el pastor de toda la Iglesia y tiene potestad plena, suprema y universal. Por ello, en esta fecha, este día 29 de junio, se festeja también el Día del Papa, el sumo pontífice de la Iglesia. Actualmente, el Papa Francisco, por quien debemos orar, para que Dios lo fortalezca y lo ilumine en esta difícil tarea, en esta difícil misión de pastorear a la Iglesia. Gloria a Dios, viva Cristo, viva el Papa. Jorge Mario Bergoglio, el papa jesuita que ha conquistado al mundo, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, fruto de un matrimonio de migrantes italianos. Mario, su padre, era contador y su madre, Regina, se ocupaba de la casa y de la educación de los 5 hijos. Francisco, el primer papa latinoamericano, se graduó como técnico químico y trabajó en un laboratorio. En 1958 ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús. Estudió filosofía, teología y humanidades y tiene una maestría en química. En la década de 1960 fue profesor de literatura, filosofía, psicología y teología en varias escuelas secundarias de su país natal. Fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1969, antes de cumplir 33 años, y nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992 y arzobispo en 1997. Juan Pablo II lo hizo cardenal el 21 de febrero de 2001. Habemus Papa. Y el 13 de marzo de 2013 fue elegido pontífice, sucediendo a Benedicto XVI. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Es una figura destacada en todo el mundo y un pastor sencillo, austero y muy querido, con una personalidad carismática y arrolladora. Además es considerado un papa incluyente que en ocasiones se sale del protocolo y es seguido por miles de jóvenes por sus mensajes de paz y reconciliación. Es impulsor de una iglesia que salga hacia las periferias, de los pobres y para los más pobres. Uno de sus mayores logros ha sido plasmar su idea de compasión y misericordia, enfocada principalmente hacia los más marginados y excluidos, a los pobres, a los descartados por la sociedad, los refugiados y los sin techo. Que el nuestro vero nemico es el pecado. Sus palabras, sus homilías y su dogma se basan en la capacidad de discernimiento y no se aferran en una teología de reglas esquemáticas y rígidas. El máximo líder de la Iglesia Católica ha batido el récord de santos canonizados, 833 en total, y será recordado por haber canonizado al propio Juan Pablo II y Juan XXIII, llevando a los altares a 2 pontífices del último siglo y a Teresa de Calcuta. Al Papa Francisco le gusta la ópera, el fútbol, el tango y el mate. Es orgulloso hincha del Club San Lorenzo de Almagro. Aparte de su modestia y humildad, del pontífice también se sabe que tiene muy buen sentido del humor. El pontífice número 266 de la Iglesia Católica ha visitado en América países como Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, México, Cuba y Estados Unidos, y ahora traerá su mensaje de paz y reconciliación a los colombianos. El Papa Francisco ha llamado a una nueva forma de evangelizar. Está permitiendo la discusión abierta y el debate en la Iglesia. Está presentando una nueva manera de pensar acerca de los problemas morales y se ha movido para reformar las estructuras de gobierno de la Iglesia. Jorge Bergoglio seguirá marcando huella con su estilo, el estilo de Francisco, el Papa que ha cautivado el mundo y quien ha tenido un gran impacto en la Iglesia Católica.